Juan 3:16 dice algo, y yo quiero que tú y yo meditemos en esta palabra, porque la palabra de Dios hay que leerla tal cual está escrita, guiada y revelada por el Espíritu Santo. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongámonos a pensar lo que dice al principio de este versículo. De tal manera amó. Dios no ama al mundo. Dios ama a su Hijo Jesucristo. Por eso, de tal manera lo amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús es el que dio la vida para que nosotros lo amemos a Él. De tal manera amó el Padre al mundo que dio a su Hijo. Nosotros debemos creer en el Hijo para que el Padre nos ame. Dios no ama al mundo. Si Dios amara al mundo al día de hoy, algo está mal. Algo está sucediendo mal, porque el mundo amado por Dios está sufriendo un caos. Es que el mundo está bajo el pecado. Nosotros debemos aceptar a Jesús, no Jesús aceptarnos a nosotros. Nosotros debemos decirle al Señor: me arrepiento de mis pecados, para que Jesús realmente pueda habitar en nosotros y nosotros seamos aceptados por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces nos enseñan que ya va a cambiar, Dios lo va a tocar, Dios lo va a transformar, Dios va a hacer algo en aquella persona, Dios ya hizo entregando a su Hijo, y todo aquel que cree en el Hijo, ese es salvo. No depende de Dios la salvación de las personas que no conocen a Jesús. Depende de que las personas acepten a Jesús como su Señor para que sean aceptos delante del Padre. Nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. O sea, que si yo no voy a Jesús, no puedo ir al Padre. El Padre no va a ir a nadie, porque ya envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Así que ese cuento de que Dios ya lo va a cambiar, Dios ya lo va a tocar, esa mala enseñanza, un cuento, algo mitológico, no es así. Porque si fuese así, de que Dios cambiara a las personas por Él mismo decidiese cambiar a fulano que es alcohólico, a fulano que fuma, a fulano que es un asesino, a fulano que hace esto, a fulano... Si Dios actuara así, no habría infierno. Estaría Satanás solo con sus demonios jugando a las cartas. ¿Por qué? Porque Dios ama. Dios es amor. Entonces estaríamos diciendo que Dios elige a algunos para salvación y a otros no. Sin embargo, la palabra nos enseña que de tal manera lo amó al mundo tan pecaminoso y tan desligado de Él, que dio a su Hijo como una ofrenda para que todo aquel que acepte a Jesús ya no sea más Él, sino sea Cristo en Él. Y ya somos una nueva criatura. Las cosas viejas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que ese cuentito o esa mala enseñanza de que ya va a cambiar, ya Dios lo va a tocar, ya Dios lo va a transformar, es mentira. Porque si esa persona no se arrepiente y no acepta a Jesús, Jesús no podrá hacer la obra en él. Porque el Padre acepta a aquellos que aceptan a su Hijo como Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y espero que su palabra hoy te haya dado entendimiento en el conocimiento de quién es Jesús y para qué Dios lo envió. Bendiciones en Cristo Jesús.